Que somos libres en Cristo Jesús. Él nos ha dado libertad. Amén. Familia, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Eso, Miguel. Muy bien. Pueden tomar asiento. Bienvenidos todos en esta hermosa mañana que el Señor nos permite nuevamente estar aquí reunidos a tener ese gran tiempo de oración como lo hemos tenido. Y vamos entonces ahora, después de esta adoración y alabanza, himnos hermosos que honran al Señor, vamos a compartir su palabra. Quiero invitarlos para que vayamos al segundo capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, vamos a leer el versículo 1. Y dice así la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo inspirado. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Leamos nuevamente. Recuerde que estamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1. Y Él, ¿quién? ¿Quién es Él? Cristo. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida? Él, Cristo, a nosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Le damos hasta ahí nomás. Recordemos que la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso está dirigida a aquellos que ya se han convertido, que han nacido de nuevo, que han sido regenerados. Por supuesto que cuando Pablo se reunía, digámoslo así, o cualquier iglesia se reúne hoy, o parte de la iglesia, ya lo sabemos, el concepto de iglesia, o una congregación, pues en la congregación va a haber gente ya regenerada o que ya ha nacido de nuevo, que ya, digámoslo así, que es cristiana. Seguramente la mayoría de las personas. Pero también puede pasar de que hayan personas que estén por primera vez en esa reunión. O no necesariamente personas que estén por primera vez en esa reunión, pero que seguramente no han nacido de nuevo. Y eso también pasa. Podríamos decir en otras palabras que en la reunión, en la congregación de este tipo, vamos a encontrar tres tipos de personas. La persona que ha nacido de nuevo, que ya es cristiana, que tiene la certeza y la seguridad de quién es su Señor y Salvador y ha puesto toda su confianza en Él, se ha arrepentido de corazón y ahora está en la santidad de Dios. Entonces la palabra de Dios en este caso está santificando. Pero también hay personas que pueden estar llegando por primera vez seguramente a escuchar de la palabra, del evangelio, y van a ser salvas por la predicación de la palabra. Ya se van a arrepentir y van a empezar su santidad, a buscar la santidad a través de la palabra en el poder del Espíritu Santo. Pero también hay un tipo de persona que puede estar allí y puede llevar inclusive un buen tiempo. Se considera a esa persona como asistente, pero que no necesariamente ha nacido de nuevo. ¿Y sabe cuál es el lío para ese tipo de persona? Que sobre esa persona viene el juicio de Dios. Ahora, sobre todos, ¿no? En el sentido de lo que vamos a ver ahora, pero aquellos que han escuchado, que han gustado, como dice algún pasaje, pero que realmente no se han arrepentido, va a ser un problema mucho más grave para ese tipo de personas. Entonces oremos para que en esta mañana la palabra de Dios traiga y cumpla su propósito en cada uno.
Bueno, amado Señor y Dios, muchas gracias. Te damos en esta hermosa mañana nuevamente delante de ti en adoración y alabanza. Padre, hoy entendemos por tu palabra, Señor, que tenemos grandes y ricas y maravillosas bendiciones que no es por mérito nuestro, no, nada de lo que dice tu palabra nosotros no lo hemos ganado. Nada, Señor. Cristo lo ganó en la cruz. Cristo es el único merecedor de honra y de gloria y de alabanza. Son méritos de Cristo. Y Él ha decidido dárnoslos y compartirlo con nosotros como hijos adoptados. Por eso hoy lo único que queremos es adorarte y bendecirte y tener una profunda gratitud por todo lo que tú nos has permitido tener y ser bajo tu nombre, Señor. Padre, pero también hoy oramos para que tu palabra traiga salvación, Señor. Además de que nos está santificando también, Señor, cumpla con el propósito de salvar, de traer arrepentimiento, Señor, y de verdad, de todo corazón, empezar a vivir para ti y para tu gloria, Señor. Permítenos en esta mañana estar muy atentos a lo que hoy quieres hablar a cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, comprendemos que este saludo inicialmente es para aquellos que Pablo considera ya que han nacido de nuevo, pero les está diciendo cuál, o les está recordando cuál era la condición en la que estábamos antes de Cristo. Y eso es algo demasiadamente importante que ojalá nunca se nos olvide a nosotros. Por ahí hay un dicho que suele decir mi esposa, y es que no se nos vuelva paisaje. ¿Sí? ¿Han escuchado ese término? Que no nos dejemos de sorprender, ¿no? Uno puede ir a un sitio espectacular por primera vez y uno dice, wow, o sea, hermoso, hermoso, espectacular, y uno se puede, ¿cierto?, sentir ahí de una manera impresionante, increíble. Pero si sigue allí, sigue allí y sigue ahí todos los días, puede llegar el momento en que, como les digo, se le vuelve paisaje, o sea, ya deja de sorprender, deja de admirar, de reconocer eso tan hermoso, tan maravilloso. Y eso puede llegar a pasar en nosotros, que se nos olvide que si hoy somos o tenemos es por la pura gracia del Señor, que no hay mérito en nosotros, que si el Señor nos ha perdonado, nos ha librado, nos ha justificado, nos está santificando, es solamente por su gracia, por sus méritos. Que si nosotros no vamos a ir a vivir eternamente apartados de Él, es por Él, precisamente por su gracia. Y eso es algo por lo cual cada día yo debo levantarme a darle gracias y así, Señor, gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo. Permíteme hoy honrarte, permíteme hoy exaltar tu nombre, bendecirte, vivir en santidad y fidelidad. Que todo lo que yo haga, emprenda, piense, decida, todo, Señor, esté dirigido para ti y para tu gloria. Eso sería no dejar de sorprendernos cada día de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque lo demás todo es pasajero. ¿O cuántas veces, como dicen popularmente por ahí, usted ha visto un funeral un entierro con trasteo? ¿Han escuchado ese término? Muy popular. Lo único que pensaban y que seguramente muchas comunidades piensan son los antiguos egipcios, ¿se acuerdan? Y otras comunidades, obviamente a nivel del mundo, tenían un concepto sí de trascender a otro mundo, a otra vida, bueno, a otras filosofías, como le quieran llamar, y por eso creían que tenían que llevarse sus objetos personales, sus riquezas y aún su servidumbre. O sea, ¿cuántos entierros han encontrado de este tipo, por ejemplo, de faraones o de otros príncipes, cómo llamarles, de personas que creían tener mucho, que se enterraban o los enterraban con tesoros, con utensilios, con ollas inclusive? Hace poco veía un documental que habían encontrado un entierro donde habían vasijas, donde habían utensilios de esta índole. ¿Cuál era el pensamiento? No, pues tenemos que llevarnos todo eso porque allá seguramente nos va a tocar cocinar también, ¿cierto? Y necesitamos empleados. Entonces, alrededor de esta persona encontraban también otros esqueletos, digámoslo así. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos algo muy totalmente diferente. La Biblia
No nos habla ni de reencarnación, no nos habla de karmas ni de otro tipo de situaciones. La Biblia es clara en decir que está establecido para el hombre que muera. Y después de que el hombre muere, ¿qué viene sobre ese ser? El juicio. No hay purgatorio, no, las almas no van a purgar un tiempo, y si usted ora y si usted le hace rezos y paga misa, lo va a sacar. Nada de eso lo dice la Biblia. Son dogmas que han establecido que no tienen nada que ver con la Escritura. Nosotros debemos tener claro entonces que está establecido para el hombre que muera, y después viene el juicio. Eso viene, ¿ya? Pero aquí Pablo le está diciendo a la iglesia algo muy importante, le está recordando. Y él les dice en el versículo 1, y él os dio vida a vosotros, hablando de Cristo. ¿Cuándo nos dio vida? ¿Cómo yo puedo decir que le doy vida a alguien cuando alguien está ¿qué? Muerto, ¿cierto? Si una persona está enferma, yo no puedo decir que le di vida, ¿cierto? Yo podría decir que más bien le ayudé a preservar su vida, ¿cierto? Un medicamento, yo le recomiendo que alguien tome esto, aquello porque está enfermo, y pues, o podríamos utilizar el término cuando, por ejemplo, un médico hace algo y esta persona que estaba a punto de morir no muere, ¿qué le dice? ¿Qué dicen normalmente? Le salvó la vida, le salvó la vida, ¿cierto? Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios, a la iglesia en Éfeso, él, hablando de Cristo, le dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos. ¿En qué? ¿Qué les había traído muerte a la persona o al ser? Los delitos y pecados. Y eso nos hace recordar precisamente la Escritura. El mismo apóstol Pablo en carta a los Romanos dice que la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es claro en decir todos, no algunos. Entonces Pablo le está recordando a la iglesia que la condición, la primera condición del ser humano a causa del pecado es estar muertos espiritualmente, no enfermos. Y eso lo hemos hablado, pero lo recordamos. No, el ser humano no está en una condición de enfermo. Mire, le pongo un ejemplo. Eso es como que los que saben un poquito de electricidad, por ejemplo, que digan, es que si usted coge estos cables y los corta, se va la energía. ¿Eso puede pasar o no? Brandon, ¿qué se puede cortar que se vaya la energía? El positivo o el negativo, ¿cierto? ¡Pra! Se corta, se va la energía. Nos quedamos sin energía. Uno dice, está muerto, ha utilizado ese término, quedó muerto, ¿sí o no? O sea, sin energía. No quiere decir que le quedó un hilito, ¿cierto? Como que quedó pasando un poquito de corriente y el bombillo está ahí titilando, ¿cierto? Un bombillo puede prender y apagar. Uno diría entonces que se cortó la energía. Así le queda un hilito que está dando un poquito de energía, y ese hilito, un filamento, podríamos decir, por ahí está pasando corriente, y eso hace que ese bombillo no dé la plena luz, pero sí como que esté allí. ¿Uno podría decir que se cortó la energía? No. Entonces la Biblia no habla de que al ser humano le quedó un filamento por el cual le va a entrar vida. No. Y eso es lo que a veces algunas posturas dicen. No, el ser humano sí ha pecado, el ser humano sí está alejado de Dios, pero Dios le dejó algo para que él en su conciencia decida aceptar a Dios. O sea, no quieren de ninguna manera aceptar de que el ser humano está muerto. Y muerto es muerto totalmente. Ahora, el hecho de que el ser humano esté muerto no quiere decir que no tenga la capacidad de decidir, de actuar, de pensar. Pues eso lo vemos en el libro del Génesis. El Señor les advirtió, recuerdan, el día que ustedes coman del árbol famoso, ustedes ese día ¿qué? Morirán. Entonces el ser quedó como un robot, como una máquina, ¿cierto? Quedaron como zombies. ¿Han visto zombies en las películas? Que van ahí como todos, ¿cierto? Y todos. ¿El ser humano anda así? No. El ser humano no anda así como un zombie porque quedó muerto. No, el ser humano siguió igual.
en su capacidad, en su todo igual. Solamente lo único, imagínense lo único, ¿no?, que perdió fue su comunión con Dios. Su comunión con Dios, no perdió nada, ¿no? Pero Dios siguió comunicándose con ellos. O sea, el hecho de que esté muerto no pierde el que Dios se pueda comunicar con ellos y ellos con Dios. El perder la comunión no significa conversación. Perder la comunión con Dios es perder la capacidad de ser conscientes de lo correcto delante de Dios, que es diferente. ¿Me explico en eso? O sea, de la conciencia clara de hacer lo que es justo, bueno y agradable a los ojos de Dios. Por ejemplo, cuando uno mira el caso más reciente después de Adán y Eva, fue sus hijos, ¿sí o no? Y el Señor le advirtió a Caín y le dijo, mira, y habló y se comunicó. O sea, el hecho de que esté muerto espiritualmente no quiere decir que no, el ser humano pueda tener ese tipo de comunicación con Dios. El problema es que ya su libre albedrío quedó mal, o sea, ya quedó incapacitado el ser humano para hacer lo que es bueno, justo, agradable a los ojos de Dios. O sea, el ser humano va a seguir pensando, el ser humano sigue en su voluntad, sigue con su libre albedrío. El problema es que ahora quedó dañado, quedó cortado a través de la muerte. O sea, que no va a hacer lo que es bueno, justo, agradable a los ojos de Dios. Entonces, la primera condición en la cual el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia es que estábamos, porque le está hablando a los ya que han nacido de nuevo, pero le está diciendo cuál era la condición. Estábamos muertos, alejados, ¿cierto? Y Él nos dio vida, Cristo. O sea, ¿quién tomó la iniciativa para volver al estado correcto con Dios? Cristo. Pero lo que dice era que estábamos muertos en los delitos y pecados. O sea, la primera condición del ser humano, y la cual la escritura no deja lugar a dudas, es que el hombre está espiritualmente muerto, esclavo del pecado y bajo la ira de Dios. Pero lo primero que vemos entonces es muertos en delitos y pecados. Dice la escritura, nuevamente leamos, y Él, Cristo, dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y a vosotros estando muertos, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Vuelve el apóstol Pablo a recordar aquí ya en carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Colosenses 2:13. Aquí nuevamente el apóstol Pablo ya no a los efesios, sino a los colosenses le está diciendo lo mismo. O sea, esto es doctrina, porque lo dijo en la iglesia o a la gente de Éfeso, a los de la congregación de Éfeso, pero a los colosenses en Colosas también le está diciendo lo mismo. ¿Qué le está recordando? Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. O sea, el apóstol Pablo quiere ratificar y hacer consciente a las personas cuál era su estado antes de Cristo, cuál era la condición del ser humano antes de Cristo. ¿Cuál era? ¿Estaban qué? Muertos espiritualmente. La muerte espiritual es separación de Dios, la incapacidad, escuche, la incapacidad de responder de la manera correcta a su voz. El Señor le habló a Caín, ¿y qué hizo Caín? ¿Le obedeció? No le obedeció, a pesar de que escuchó. ¿Sí ve? Entonces, ahora no es que alguien me decía una vez, no, pero es que ahí podemos decir que entonces Caín se resistió a la gracia de Dios, porque el Señor el Señor no estaba llamando a Caín a él nuevamente, le estaba diciendo cuál era la condición, qué podría pasar si él tomaba la decisión incorrecta. ¿Y qué decisión tomó? ¿Por qué? Porque estaba muerto precisamente, ¿cierto? Entonces, claramente nos muestra primero que el ser humano está muerto. ¿Cuál es la condición del ser humano sin Cristo? ¿Estar qué? Estar muerto. Pensemos por un momento
en una situación muy dura, muy difícil y que seguramente muchos hemos pasado o pasaremos, porque eso es una realidad. Estar en un funeral, estar en los famosos velorios o funeral. Y la persona que está ahí pues es un ser querido, digámoslo, o una persona pues que apreciamos seguramente. ¿En qué condición está el cuerpo? Pongámoslo de esa manera, su cuerpo, ¿en qué está? Está muerto, está muerto. ¿Y hay dolor en el corazón? ¿Qué dice usted? ¿Hay dolor en el corazón? Claro, tiene que haber un dolor porque es una persona que uno quiere, ¿cierto? Que ha querido, que es importante seguramente. Por lo digo, lo hemos pasado, claro. A mí me ha tocado ver partir a mi padre, hablándolo humanamente, a mi madre, a personas que he querido, ¿cierto? Cuñados, bueno, etcétera, amigos. Y duele, por supuesto. Es una situación difícil. Pero piense en esto. Piense en esto por un momento. Usted se acerca, ¿no? Y empieza a mirar el lugar. Y usted dice, no, esas velas están muy pequeñas. Quiero unas velas más grandes para ver si esa persona revive. O este lugar es muy pequeño, quiero un lugar mucho más grande. Y así empieza usted a pensar esa cantidad de cosas. O se acerca al cuerpo y dice, hay que cambiarle esa ropa. O ese ataúd está es madera mala. Bueno, qué sé yo. Todo eso con la intención de que de alguna manera ese cuerpo vuelva a la vida. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido o no? ¿Sí o no? No, ¿cierto que no? Por más que usted intente algunas cosas, ese ser no va a volver a la vida. Mire, yo quiero que escuche esto muy claramente, escúchelo muy bien. Eso es igual que todo intento que yo pueda hacer para que esa persona que yo amo, que no está muerta físicamente, pero sí está muerta espiritualmente. Y eso es mucho peor. Bueno, peor las dos condiciones, muerta espiritualmente y que muera físicamente sin haber nacido de nuevo. Me estoy haciendo explicar hasta este momento. Entonces, todo lo que yo pueda hacer humanamente en esta vida para que esa persona que está muerta espiritualmente pueda vivir, ¿qué va a pasar? Lo mismo que usted quiera cambiar las velas, el ataúd. Mire, yo he visto en las redes sociales gente compartiendo pensamientos humanos y que eso puede sonar muy bonito. Es más, situaciones que las personas están en ciertas crisis y los consejos son, léete esto, busca no sé quién. Mire, nada de esas cosas le va a dar vida espiritual a esa persona. ¿Me explico? Todo buen intento que yo quiera hacer para que esa persona sane su situación, porque puede estar pasando por una situación sentimental difícil, su relación de pareja, su situación con sus hijos. Entonces yo, ¿ya has escuchado hablar de esta psicóloga Corso? ¿Han escuchado usted hablar de la psicóloga Corso? ¿Sí o no? ¿No? Es 1A. Pero esa señora con sus consejos no le da vida espiritual a nadie. Es más, esa señora no cree en Dios. Pero da que hay que criarlo de esta manera, que él, y sí, eso es válido ¿para qué? Para este mundo, para la convivencia de este mundo. Claro, que los hijos aprendan disciplina, que aprendan respeto, eso por supuesto, no estoy diciendo que sea malo. Pero aquí estamos hablando de muerte. Y usted puede ir a un velorio y decir que cambien las velas, que le cambien el ataúd, que le pongan una mejor ropa. No le va a dar vida a ese ser. Igual pasa en lo espiritual. Usted le puede decir, léete al Dalai Lama, a Confucio, a Buda, al que sea, al psicólogo, a aquella. Nada de eso le va a dar vida. Va a mejorar cierta forma. Lo mismo, mire, el muerto, esa persona que está, ese cuerpo muerto, usted le cambia el vestido, seguramente el vestido que le ponga es mejor, pero va a seguir siendo cadáver. Va a seguir estando muerto. Puede que le cambie el ataúd y saber mejor puesto en ese ataúd, pero va a seguir siendo muerto, cadáver.
El único que da vida se llama ¿quién? Cristo. Y si yo no llevo a Cristo, a esa persona que está muerta espiritualmente, yo le puedo dar 1000 consejos, yo le puedo ayudar de 1000 maneras. Mire, y es bonito. Yo quiero que quede en la enseñanza que no estoy diciendo que nosotros, si alguien está en una situación económica y alguien le puede ayudar, ayude. Por supuesto. Y si hay algo, consejo, que sí, no estoy diciendo que eso no se debe hacer. Pero todo eso simplemente servirá para mejorar el momento. Pero igual esa persona va a seguir muerta espiritualmente en sus delitos y pecados. ¿Y sabe cuál es uno de los mayores problemas que hay y que es algo que el enemigo ha querido sembrar y lo ha hecho bien? Es creer que la gente no está muerta y por lo tanto no es tan mala, o que uno no es tan malo como podría llegar a ser. Y nos regimos bajo los parámetros de este mundo: buen esposo, buen hijo, buen ciudadano, buen empleado. Y hay que hacerlo. Me pregunto, ¿hay que hacer todo eso? Por supuesto que sí, hay que ser buen hijo, buen empleado, todo eso. Pero nada de eso califica para que tengamos vida. Igual ese buen esposo, esa buena esposa, ese buen hijo va a seguir siendo muerto o está muerto en sus delitos y pecados. Porque no es por mérito, no es por mérito, no es por nosotros, no es para nada que nosotros aparentemente bueno que podamos llegar a ser. Pablo es muy claro en mostrar a través de la Escritura, y eso lo vemos no solamente a través de Pablo, por supuesto que desde el mismo Génesis lo podemos apreciar. El día que ustedes hagan esto, desobedezcan, ciertamente morirán. Entonces queda claro, mis amados, cuál es la condición del ser humano. ¿Cuál es? Muertos. A causa de. ¿Y quién es el único que nos puede devolver la vida? Es Cristo. Entonces, ¿a dónde debo llevar yo? Porque esa sí es mi responsabilidad, esa sí nuestra misión. ¿A dónde yo debo llevar a esa persona que está muerta? ¿A dónde? A Cristo. No a los buenos consejos míos, no al buen consejo de fulanito, de aquel sutanito, no, a Cristo. Ahora, por supuesto que la forma en que Dios opera es primero a través de su palabra, en su espíritu, pero a través de nosotros. Ahora, si usted dice, ay, es que yo no sé cómo evangelizar, es que yo no sé cómo, aunque usted debe hacerlo. Oiga, esto es importante, que usted aprenda a compartir de Cristo. Porque si usted está en una situación donde el Señor le manda, porque es un poco de cadáveres ahí que están espirituales, ¿y quién está allí para dar vida? Bueno, aclaremos, es el Señor, por supuesto, pero ¿quién es la persona que Dios ha puesto para que lleve ese mensaje? ¿Quién? Soy yo. En ese momento el Señor quiere usar mi vida porque es la manera en que el Señor es nuestra responsabilidad. Pero ay no, ojalá estuviera el pastor aquí. ¿O a quién llamo? Sí, está bien, el pastor, los líderes estarán siempre, pero por eso yo debo ¿qué? Estar ¿qué? Preparado, estar listo y muy bien enseñado para decir, porque es un poco de gente muerta y usted no sabe si va a volver a ver o no. Y qué tal que la vea, pero cuando ya esté en el ataúd, ahí sí. Entonces debemos estar preparados siempre, siempre, para proclamar la verdad de Cristo. Cristo es el único que puede llegar a darle vida a esa persona, porque está muerta. Entonces así debemos ver a las personas. Eso lo decía hace 8 días, ¿recuerdan? Los que estuvieron. Así yo debo ver. Ahora, pues alguno dirá, no, pero yo ¿cómo puedo estar viendo a mi mamá o a mi papá, a mi hermano? ¿Quién sabe yo? A mis amigos, mis hermanos, mis sobrinos, primos, no sé. Hablando del que no está en Cristo, ¿no? Pero qué bueno que las podamos ver de esa manera. Porque si no las vemos de esa manera, entonces nunca realmente les vamos a compartir de Cristo. Y el primero que debo hacerlo debo ser yo. Yo no puedo decir, bueno, si esta persona Dios la tiene para salvación, si esta persona dentro de la perfecta voluntad de Dios está para ser salva, Dios de alguna manera se va a inventar
y va a hacer algo para que esa persona se salve. Eso no es el pensamiento de un cristiano. Yo no puedo dejar que otros hagan lo que Dios me ha mandado a hacer a mí. ¿Ya? Ahora, por supuesto que si es parte de las personas que Dios tiene, por supuesto que va a llegar, eso sí, pero es algo que yo no pienso de esa manera. Por lo menos yo no lo pienso así. Yo pienso que el primer deber y la primera persona que debe hacerlo soy yo. ¿Es así o no? Yo no puedo estar pensando en que si Dios lo tiene para su reino, entonces Dios de alguna manera a alguien va a traer. No, ese alguien es usted, en ese momento es usted. Punto. ¿Sí o no? Somos nosotros. Bueno, entonces Pablo lo primero que le dice a los efesios y los demás colosenses es que la primera condición del ser humano es que está muerta. Segundo, lo segundo que le dice, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Recuerde que le está diciendo a la iglesia, así estaban ustedes, siguiendo, a continuación dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y vuelve y le recuerda, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿quién? De la carne y de los pensamientos. Y éramos, bueno, hasta ahí nomás. Entonces, nuevamente, la primera condición del ser humano es que está muerta. La segunda condición del ser humano es que está esclava. O sea, además de que está muerto en sus delitos y pecados, totalmente separado de Dios, lo segundo es que la persona, además de que está muerta, está que esclava. ¿Y esclava de quién? Sí, está en pecado, pero está esclavo de quién? Está esclava de la carne, está esclavo del mundo, está esclava del diablo. En última es el que opera todo eso. Entonces, imagínense, la persona, además de que está muerta, también está esclava. ¿Y qué quiere decir que está esclava? ¿Qué es una persona esclava? Bueno, más que nacido, está sujeta. Es una persona que está en la cárcel. Puede hacer, bueno, aquí en Colombia sí, ¿no? Tristemente, ¿no? Hace lo que quiere, ¿no? Pero, por ejemplo, pongamos un país serio donde se hace la justicia de la manera correcta. Bueno, cometerán errores. El ser humano siempre comete errores y seguramente hay personas que estarán allí siendo inocentes. Pero bueno, hablemos de lo que es correcto, justo. Los encierran, los meten en, inclusive algunos, creo que eso ya no es, creo, no sé hasta dónde, ya que les pongan grilletes, ¿se acuerdan? Y les ponían inclusive una bola grandísima de hierro que no se podían mover, o los amarraban a algo. Creo que eso por derechos humanos hoy ya no está vigente, por lo menos en los países pues más desarrollados. Pero la condición del ser humano, lo que está diciendo aquí el apóstol inspirado, es que el ser humano está ¿qué? Esclavo, bajo o sujeto a los deseos ¿de quién? Del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Ahora, sabemos que Satanás, aunque es poderoso, no es todo poderoso. No es todo poderoso. El único todopoderoso es ¿quién? Es nuestro Señor. Pero el diablo tiene poder y tiene autoridad y le ha sido dada. Y dice que las personas que están en la condición de esclavitud no son libres. O sea, lo que debemos tener claro es que la persona que está sin Cristo está esclava a la voluntad del diablo y a la vez a la voluntad de los deseos de la carne y los deseos de los ojos y a los deseos de la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos y los deseos de la carne y la vanagloria de la vida están sujetos a la vez o esclavos del pecado. O sea, en otras palabras, que todos los deseos del hombre y los pensamientos del hombre están sujetos al pecado, o sea, llevados a hacer la voluntad del pecado. Terrible, ¿no? El ser humano cree que es libre. No, yo soy libre, no, yo tengo la libertad. Bueno, por lo menos es lo que se cree en la mayoría de los países, ¿no? No, Colombia es un país libre. ¿Y por qué decimos que Colombia es un país libre como entre otros? Porque tenemos la capacidad de desplazarnos, de ir, de esto, de aquello. Sí,
Humanamente sí, pero ningún ser humano sin Cristo está libre de hacer lo que quiere. ¿Sabe qué es la condición del ser humano? ¿Hacer la voluntad de quién? ¿De Dios? No. Ya sabemos que no va a ser la voluntad de Dios. Los pensamientos del hombre siempre son hacia el mal. Y Dios no es mal. Pero ni siquiera el hombre está sujeto a sus propios pensamientos. Uno creería que sí. Usted y yo creemos que sí. Uno por decir, utilizando ese término muy coloquial, yo hago lo que a mí se me da la gana. ¿Sí o no? ¿Usted hace lo que a usted se le da la gana? No, usted cree que hace lo que se le da la gana, que es otra cosa diferente. ¿Sabe qué hace usted? ¿Sabe qué hace usted? Lo que al diablo se le da la gana hacer en usted. Eso es diferente. Lo que la carne y los deseos de los ojos y los deseos del mundo se le da la gana hacer en usted. Y uno dice, yo hago lo que a mí se me antoja. Yo hago lo que a mí se me da la gana. Mentiras, usted no hace lo que se le da la gana. Aunque usted está creyendo que está haciendo lo que se le da la gana. Usted y yo lo que hacíamos, lo que dice Pablo, era lo que se le daba la gana al diablo. ¿Y qué hace el diablo? Es mal. Robar, matar, destruir. Oh, es que empieza el hombre en la casa. Yo hago lo que, la mujer, yo hago. Nadie está haciendo lo que quiere. Todos están siguiendo simplemente los deseos de ¿qué? De la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, que están sujetos ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire. Entonces no hay gente libre. Pero mire lo astuto de Satanás, hacer creer que la gente está libre. No, a ver si yo me decido seguir a Dios o yo no me decido. Usted no decide eso. El diablo decide si usted sigue a Dios o no. ¿Y qué hace el diablo? ¿Va a decir que usted siga a Dios? No, porque él no quiere que nadie siga a Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque quien domina tu voluntad no eres tú, es el diablo, y él no va a querer que tú busques a Dios, a no ser que sea el Señor quien intervenga, que te rompa las cadenas, como cantábamos ahora, ¿sí o no? Él rompió las cadenas. No yo no tengo la capacidad. ¿Y sabe por qué no tengo la capacidad? No porque no tenga la fuerza, no porque de pronto no puede hacerlo, porque no quiero hacerlo. ¿Por qué no quiero hacerlo? ¿Por qué? Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria, ¿a qué me va a llevar? Pues a hacer lo que el diablo quiere que haga. ¿Acaso Santiago no dijo de dónde vienen todos los pleitos y las guerras y las contiendas de este mundo? ¿De dónde vienen? De los deseos del corazón del ser humano. ¿El corazón del hombre qué es? ¿Es bueno? ¿Sí? Perverso. Entonces, por donde veamos, la voluntad del ser humano está esclava hacia el mal. Eso es. Entonces, imagínense, muertos esclavos. Dice la escritura, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿y quién hace pecado? Todos, dice la escritura, todos. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y por cuanto todos pecaron, entonces el ser humano está esclavo ¿de qué? Del pecado. ¿Y qué trae el pecado? Muerte. ¿Sí? Ahí está. Juan 8:34. Juan 8:34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquellos que refutan esto dicen, pues ellos tienen obviamente su postura muy respetable, pero dicen, no, el ser humano sí está caído, el ser humano sí ha pecado, sí está separado de Dios, pero como les decía ahora, quedó algo, ¿no? Que los lleva a que a ellos se arrepientan, decidan en su libre albedrío, en su voluntad, porque Dios quiere que todos se salven y empiezan a coger ciertos pasajes que los sacan de contexto para mostrar de que el hombre sí está en la capacidad por sí mismo de reaccionar frente a todo esto y atender el llamado de Dios, como antes decíamos, no, Señor, te abro las puertas de mi corazón y te acepto y te recibo en mi corazón y te hago de ti. Todo eso que suena muy bonito, pero eso lo decido yo. No, el hombre no lo puede decidir. Sí, tiene libre albedrío.
O sea, el ser humano sigue con su libre albedrío. No perdió la capacidad de pensar, no perdió la capacidad de decidir, no perdió la capacidad de actuar. Tiene voluntad. El problema es que como está esclavo, ¿para dónde va a irse? ¿Hacia lo bueno o hacia lo malo? Está comprobado. Está comprobado. O si no, usted mire a los niños, mire a los bebés, tan chiquiticos, ¿cierto? Los primeros. ¿Y qué hace uno como padre? Y yo lo digo por la propia experiencia. ¿Qué hace uno como padre? ¿Qué es lo que empieza? Obviamente a enseñar, pero sabe que más que enseñar, o lo primero que uno hace a los hijos es empezar a corregir. ¿No ha notado eso? Y uno dice, pero ¿a qué horas este muchachito aprendió eso? Entonces, más que enseñar, que por supuesto que, o sea, lo que nos lleva a enseñar a nuestros hijos es porque vimos en ellos mal. O sea, lo que empezamos es a corregir con enseñanza. Porque usted no enseña a su hijo a hacer mal, o usted sí. Usted sí le dijo, bueno, al niño hay que enseñarle a que haga cascarrabia, ¿cierto? Voy a enseñarle a mi hijo que sea egoísta. Voy a enseñarle a mi hijo que pelee. No, usted no le enseña eso. Usted ve que él lo desarrolla naturalmente. Usted lo que hace es empezar a corregir a su hijo de lo malo que empieza a ver en él. Entonces la palabra de Dios definitivamente es correcta. Ya el ser humano nace con esa tendencia al pecado. Ahí dice que todos pecamos en Adán. Yo qué culpa tengo de lo que Adán hizo. No, pues no, pero si quitan a Adán de ley y lo ponen a usted, como lo he dicho varias veces, haríamos cosas inclusive peores que las que hizo él. Todos somos terribles. No hay bueno ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron hacia el bien, hacia el mal. ¿No sabéis que sois esclavos de aquel a quien obedecemos? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿No sabéis que sois esclavos de aquel que obedecemos? ¿A quién obedezco yo? ¿A quién sigo yo? ¿Dónde están mis apegos? ¿Dónde están, hacia dónde dirijo mis deseos? ¿Acaso no estamos el ser humano lleno de orgullo? ¿No nos gustan las buenas posiciones? ¿Somos arrogantes? ¿Nos cuesta perdonar? ¿Nos gustan los vicios? ¿Alimentamos los deseos de la carne? Pero cuando usted decide obedecer, cuando usted decide quitar eso de su vida, ¿qué suele pasar muchas veces? Fracasamos en el intento. Fracasamos y volvemos a hacer lo mismo y aún peor. ¿Pero sabe por qué sucede eso? Porque aún no somos tan malos como pudiéramos ser. El hombre intenta hacer algo bueno. El problema radica es que todos esos intentos están sustentados es en nosotros mismos. Y ningún ser humano por sí mismo logra salir. Nadie por sí mismo logrará tener la clave para abrir la puerta de la cárcel o romper las cadenas. Nadie. Uno mira las películas y mira la historia. Por ejemplo, una de las cárceles más terribles, la de Alcatraz, ¿la han escuchado? Y aún de allá supuestamente se volaron algunos. Nunca encontraron, porque fuera de eso, alrededor pues eso es como una isla y las aguas son demasiadamente frías. No se sabe si los que se escaparon realmente pudieron sobrevivir, pero hubo gente que logró salir de Alcatraz. Que llegara a tierra vivos no se sabe, nunca se supo. Mire, pero eso es hablándolo en la cárcel humana, bajo eso, pero de la cárcel del pecado, de la cárcel de la esclavitud, nadie puede salir por sí mismo, nadie. Por muy buenas intenciones que hayan, nadie. ¿Sabe quién es el único que tiene la llave de esa reja? ¿Quién es el único que puede llegar a romper esos eslabones, esas cadenas? Es Cristo. Mientras tanto, ni la filosofía, ni las religiones, nada, ni las buenas intenciones, nada podrá hacerlo. El pasaje que les leí ahora es Romanos capítulo 6, versículo 16.
Porque sabemos que la ley espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice Romanos 7:14. Imagínense lo que dice el apóstol, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esa es la condición del ser humano. Todos. Porque no hay bueno ni aún uno. Romanos 7:14, el pasaje que les acabo de leer. Y un pasaje que me gusta mucho y que he usado últimamente bastante para todo esto es 2 de Timoteo 2:25-26. Y aquí está el apóstol Pablo dándole una enseñanza a Timoteo, uno de sus discípulos, de aquellos que se iban a encargar de seguir llevando la enseñanza y la doctrina como columna y baluarte de la verdad, su iglesia. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta? Capítulo 2, 25-26. Inicialmente le está diciendo, mire, tú no entres a contender con peleas ni contiendas. Más sé un hombre prudente, sé un hombre sabio, sé un hombre con amor, sé un hombre con paciencia. Bueno, que todo el fruto del Espíritu Santo se dé en tu vida. No te creas más que los demás. Y eso es algo que es importante hoy. Nosotros, si hoy somos salvos, es por gracia de Dios. Y nunca debemos creernos entonces, uy, ¿qué tal esa gente? No, si no es por Cristo estaríamos haciendo igual o peor. Por eso nunca debemos ver con ojos de condenación a nadie. Que ojalá se condene, porque es que ese es terrible. Uy, ese es el único que se merece la muerte. Mire, todos nos merecemos la muerte. Estábamos muertos. Y si hoy tenemos vida, es gracias a ¿quién? A Cristo. Por eso debemos ser personas humildes, humilladas delante de Dios siempre. Así sea la persona más pecadora que tengamos al lado, recordemos que así estábamos nosotros antes y quizás peor. Nadie aquí, ninguno de nosotros hoy somos merecedores de nada por haber hecho algo bueno, porque todos hacíamos lo malo. Si hoy el Señor nos ha dado vida, es por su pura gracia, es por su pura misericordia. Y esa gratitud nos debe adorarlo, llevar a adorarlo, pero también a servirlo y a ser testimonio de la gracia del Señor. Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo que lo primero que va a hacer es con mucha mansedumbre, con mucho amor, corregir a aquellos que están equivocados, por si quizás Dios les permita conocer la verdad. ¿Sí ve? O sea, yo debo enseñar, yo debo predicar con amor a aquellos que están equivocados, a aquel que está muerto, yo debo enseñarle qué le puede traer a la vida, que se arrepienta, que lo tiene en la condición de muerto es que yo no puedo decir que esa persona, ay, tú estás en fornicación, bueno, está bien, o está bien muerto, eso está. Ay, es que está en un negocio, pero es que en el negocio voy a mentir, voy a engañar, ¿está bien el negocio? No, está bien torcido. Entonces yo no puedo decir que alguien que viva en pecado, en mentira, en adulterio, en fornicación está bien. O sea, eso es pecado y eso trae muerte. Y esa persona está muerto. Yo nunca puedo quedarme callado o decir que está bien. No, eso no está bien. Por muy querido que sea, es más, entre más querido sea la persona y más amigo, aunque eso debe ser para todos, pero entre más cercano y más querido, pues más debo enseñarle la verdad. Porque si esa persona ya está muerto espiritualmente y llega a morir físicamente, ahí sí, hasta ahí llegó. Porque está establecido para el hombre que muere después el juicio. Entonces yo tengo que decir las cosas con amor y con mansedumbre, pero también con templanza, firmeza, la verdad. Que no le guste, seguramente no le va a gustar, seguramente se va a enojar. Puede pasar, como también puede ser que se arrepienta. Que ojalá sea lo que pase. Que puede que se enoje, que puede que te diga a ti fanático religioso, puede hasta que te tire piedra, puede pasar, como le pasaba a muchos. Eso hasta puede llegar a pasar, que ya no te inviten ni a los cumpleaños ni a los bautismos, que te saquen de la lista de los más queridos. Eso puede pasar y nos ha pasado, ¿sí o no? ¿Qué importa? Pero tenemos que decir la verdad. Mire lo que generó la política, ¿no vio? ¿Qué generó la política estos días? Discordias, odios, pleitos, contiendas y la gente ahí. Ahora no pretendemos nosotros generar eso, pero yo debo hacerlo. Y si eso pasa, pues por lo menos fue por la causa correcta, no por otras cosas. No, a mí me ha pasado, no sé si usted, gente
que cuando nosotros les hablamos la verdad, pasó eso, pero al tiempo el Señor obró en la vida de ellos y se acercaron a decir que gracias, porque fuimos firmes y porque hablamos la verdad. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que debe hacer eso, por si quizás Dios les abre el entendimiento, los lleva al conocimiento a la verdad. Pero termina diciendo lo que estamos hablando aquí de parte de Dios. ¿Qué termina diciendo? A ver si escapan, ¿cierto? Con todo esto, la enseñanza obviamente, escapan del lazo del diablo, ¿sí ve? Escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. ¿Quiénes están cautivos en el lazo del diablo? ¿Quiénes? Los que están muertos en sus delitos y pecados, que están cautivos a voluntad de quién? De él. O sea, en otras palabras, lo que está haciendo Pablo es que esta gente, porque le está hablando de este tipo de personas que están contradiciendo el evangelio, que no quieren llegar al conocimiento de la verdad, que y lo pueden contradecir de mil maneras. Mire, yo me he encontrado mucha gente que lo contradice a uno, aún con Biblia. No, pero es que allí, y empiezan a querer torcer la escritura para acomodarla a lo que ellos quieren y creen. Pero en últimas, ¿qué es lo que está pasando en este tipo de personas? Como dice aquí, están cautivos a voluntad de él. Y ese él no es Cristo, obviamente. ¿A voluntad de quién? Del diablo. Entonces la persona no es libre, queda claro. Primero, entonces, ¿cuál es la condición del ser humano sin Cristo? Primero, está muerto. Segundo, ¿está qué? Esclavo. Y tercero, que es la consecuencia de todo esto y es algo que nos debe generar a nosotros temblor, se lo digo así, definitivamente, es bajo la ira santa y justa de Dios. O sea, y es lo que dice a continuación, versículo 3, entre los cuales, estamos estudiando Efesios capítulo 2, ¿no? Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, el ser humano está en la condición sin Cristo, o sea, la condición está muerto, esclavo y bajo la ira de Dios. O sea, aquí una persona que está muerta espiritualmente, una persona que está esclava del pecado, sujeto a la voluntad del príncipe de las tinieblas del aire, ¿qué le espera? ¿Qué le viene? La justa ira santa, la justa santa ira de Dios. Eso le espera. Volviendo al escenario este del funeral, del velorio. ¿Han escuchado que muchas veces la gente que está ahí está diciendo que descanse en paz? ¿Sí o no? Ese es lo común religioso. ¿Qué más dicen? Que brille para él. No sé si usted alguna vez estando ahí se ha preguntado, ¿será tan cierto eso para esa persona? ¿Será tan cierto que va a descansar en paz? ¿Será tan cierto que le espera la luz perpetua de Cristo? Usted piensa en ese momento, la única condición de que esta persona sea librada de la ira, de la justa y santa, porque es justa y santa, justa. Es que como Dios, siendo justo, misericordioso, permite que la gente se vaya para el infierno. Esa es una de las caricaturas o de las formas que quieren. No, es que Dios, no. Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Y Dios va a establecer justicia y va a condenar, y ya condenó el pecado. Si la gente no se arrepiente, ¿qué le espera? La justa y santa ira de Dios. Eso es claro. Yo no puedo adornar eso. Yo no puedo decirle a la persona, que descanse en paz y brille para... Si esa persona realmente no nació de nuevo, si no fue sacado de la esclavitud. Dice entonces Efesios 2:3, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia, dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Romanos 1:18. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la pregunta sería, ¿quién rehúsa creer en el Hijo de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Entendiendo todo lo que hemos visto, ¿quién rehúsa creer en el Hijo de Dios? ¿Quién? Todos los seres humanos, usted y yo, todos los seres humanos rehúsan creer en el Hijo de Dios. ¿Debido a qué? A que estábamos muertos y a que estábamos esclavos. Alguien podría decir, no, pero es que yo he creído en el Hijo. Mire, los demonios también creen. ¿Sí o no? Hasta los demonios creen. Uno se va a encontrar cualquier cantidad de personas que te van a decir, no, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo. Entonces uno le puede decir, bueno, pues es que también los demonios creen y se van para el infierno. ¿Usted sabe cuál era el más creyente de todos los creyentes? El diablo. ¿O no? ¿Cómo no lo va a creer si lo veía? ¿Cómo no va a creer si estaba allí sirviéndole inclusive? Pero el creer no significa obediencia. El creer no significa arrepentimiento. Alguien que va a la iglesia católica o puede ir a la iglesia cristiana puede decir que cree en Dios, ¿sí o no? Si yo le digo a ustedes, levanten la mano si creen en Dios, yo le digo seguro que todos la levantamos. Usted vaya a una iglesia católica, a una misa y pregúntele, que el cura diga, levanten la mano los que creen en Dios. ¿Cuántos van a levantar la mano? Pues creo que la mayoría. No es que alguien esté ahí acompañando algo por obligación, ¿cierto? ¿A qué hora se acaba esto, sí o no? Pero eso no quiere decir que realmente han nacido de nuevo, que realmente se han arrepentido, que realmente han puesto su confianza en Jesucristo, realmente que se están santificando en la verdad. Están siendo religiosos. Y hay gente engañada con eso, creyendo que porque que creyendo que una religión, es que yo soy católico, apostólico, romano. Eso no te salva. Es que yo soy cristiano de sublime gracia, tampoco te salva. Si realmente no te has arrepentido, si no has confesado a Jesucristo, lo has aceptado como tu Señor y verdadero Señor y Salvador. ¿Qué quiere? Cuando yo hablo verdadero y hablo nacer, no quiere decir que ahora mi voluntad. Es más, ¿quiere que yo le diga algo? De hecho, nosotros pasamos de estar bajo la voluntad del diablo. Cuando nacemos de nuevo, ahora estamos bajo la voluntad de ¿quién? De Cristo. Alguien dirá, bueno, pero entonces primero somos títeres del diablo. ¿Sí o no? Llevados al antojo de él. Ahora entonces pasamos a ser títeres de Dios. No, pues qué belleza. Mire, mientras ser títere del diablo te lleva a la perdición, aunque yo no puedo decir que somos títeres de Dios. Yo escuché eso alguna vez de un ateo. Pero la Biblia sí es clara en decirnos que nosotros ahora somos esclavos de Cristo. ¿Es así o no? Sí, lo dice. Pero la diferencia, igual que siendo esclavos del diablo, la gente sigue en su libre albedrío. Lo único es que su libre albedrío está dirigido hacia hacer lo que el diablo quiere. Ahora nuestro libre albedrío, que lo seguimos teniendo, se dirige a hacer ¿qué? Lo que es bueno, justo y agradable a los ojos de Dios. ¿Y eso qué trae? ¿Qué dijo Jesús? El diablo, el enemigo o las circunstancias que se estaban dando, lo que está llevando al ser humano vino, mejor, a robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Pero dijo Jesús, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Qué quiere decir tener vida en Cristo? Que ahora estamos vivos en Cristo. Que ya no estamos muertos. Que ya no estamos esclavos al pecado. Y que ya no estamos bajo la ira de Dios. ¿No les parece hermoso eso? ¿Y quién hizo todo eso?
posible? ¿Yo? ¿Mi capacidad, mi voluntad, mi libre albedrío lo hizo? No, jamás lo hubiera hecho. Sino el Señor por su gracia y misericordia viene a intervenir. Pero la manera en que Dios interviene en mi vida es para que yo tome la decisión. Es así mi responsabilidad de buscarlo, de creer, de santificar ahora en Cristo. Sí, Él me da esa capacidad de hacerlo por su Espíritu Santo y su palabra. Él pone en mí eso, hacerlo. Es así, es mi responsabilidad. No somos máquinas, como caricaturizan el tema. No, es que ustedes son robots ahora, son máquinas. No, aquí no hay ni robots ni máquinas. Aquí hay seres humanos ahora queriendo hacer la perfecta voluntad de Dios por su gracia, por su misericordia, pero bajo nuestra responsabilidad. Camina en paralelo la soberanía de Dios con la responsabilidad nuestra. Entonces, mis amados, ¿queda claro o no queda claro cuál es la condición del ser humano? Muerto, esclavo y bajo la ira de Dios. Dios nos da vida. Ahora pasemos a ver la intervención gloriosa de Dios en todo esto. La intervención gloriosa de Dios. Lo primero era la condición del ser humano sin Cristo. Pero segundo es la intervención gloriosa de Dios. En medio de esta miseria, podríamos llamarlo así, irrumpe la gracia. Primero, Dios nos da vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, dice Efesios 2, 4, 5. La regeneración es obra divina, no humana. Volviendo al escenario del ataúd, del velorio y todo eso, por más que nosotros hubiéramos intentado hacer cosas para revivir a esa persona que estaba allí, queriendo cambiar las velas, cambiando el ataúd, cambiándole la ropa, nada de eso hubiera servido. Lo único que sería posible que esa persona volviera a la vida, como le pasó a Lázaro, lo único que hizo que Lázaro saliera de la tumba fue la voz de Dios, diciéndole que Lázaro, ven fuera. Piensen por un momento, si el Señor Jesucristo no interviene, si el Señor Jesucristo no le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera, ¿qué hubiera pasado con Lázaro? Hubiera seguido más muerto que nunca, ¿cierto? Esa es la gracia de Dios. Lázaro no tomó la decisión de salir de la tumba. Estaba muerto. Pero el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera. Pero Dios, que es rico en misericordia, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, dice Efesios 2, 4 al 5. Esto es la regeneración y es obra divina de Cristo. No humana. No humana. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Si yo entiendo ahora que esto es obra de Dios, ¿qué debo hacer yo? ¿Invitar a las personas a que lean a fulanito? ¿O tratar de mejorarles cierta condición de vida, mejorarles la condición de vida para ver si eso no va a servir? Si no viene Cristo a darles vida. Entonces, si yo tengo redes sociales, si yo me muevo por todo esto, si yo tengo la forma de compartirle a alguien, ¿a dónde los debo llevar yo? ¿A dónde? Pues al evangelio. Entonces, inundemos las redes sociales ¿de qué? ¿De quién? ¿Del mejor psicólogo de este mundo? ¿De la mejor psicóloga de este mundo? ¿Del mejor psiquiatra? ¿De tal medicina? ¿De tal? Ve al spa y relájate para que te ponga musiquita. No, esa persona necesita nacer de nuevo. Ahora, si le puede pagar un spa, pues págueselo para que se relaje un ratico. Pero eso no le va a dar vida. Eso es lo que quiero que quede claro. Si está pasando por un momento económico mal, si puede, ayúdelo. Pero eso no le va a dar vida, le va a mejorar su estado de momento. Cristo es el único. Aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos hace libres. Primero, Dios nos da vida. Segundo, Dios nos hace libres. Estábamos muertos, pero también esclavos. Dios nos hace libres. Dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuándo vamos a ser verdaderamente? Y aclara, cuando se dice verdaderamente es porque hay algo que es falso.
Si yo recalco en que algo es verdadero, es porque hay algo que puede ser falso. Y claro, la gente vive en la falsedad de la aparente libertad. Yo hago lo que a mí se me da la gana. No, nadie hace lo que se le da la gana. La gente que está muerta hace lo que al diablo se le da la gana. Y él va a hacer que tu voluntad esté dirigida hacia los deseos de tu carne. Mire, les pongo un ejemplo muy fácil. Usted puede pasarse todo un domingo en la tarde viendo una serie, ¿sí o no? 3, 4 horas. ¿Es así o no? Irse a un cine, y no estoy diciendo que sea malo, ojo, no estoy diciendo que sea malo. Pero vaya a ver si usted esas 4 horas, usted las pasa leyendo la Biblia, estudiando, repasando todo. ¿Lo va a hacer o no? Seamos sinceros, ¿lo vamos a hacer? Seguramente no. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la carne nos va a decir no. Pero un hombre que ha sido regenerado, una persona, le aseguro que empieza, no digo que de la noche a la mañana, no, pero empieza a mermarle a los deseos de los ojos, a mermarle. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? Y eso es una señal, una evidencia de un verdadero cristiano. Aquel que empieza a dejar de lado los deseos de la carne, que ya empieza a no a buscar su gloria, sino la gloria del Señor. Aquel que empieza a darle al Señor el lugar que el Señor debe tener primero sobre todas las cosas. ¿Mm? Porque el deseo de la carne, no vayas hoy a la reunión, vete al paseo. No aportes económica. Eso te sirve, ¿cómo se te ocurre darle al pastor? No, eso te sirve para que te compre. ¿Te acuerdas de esos zapatos lindos que viste en esa vitrina? ¿Te acuerdas de ese bolso hermoso? Ve por él. No le des a la. ¿Por qué? Porque quiere que la obra de Dios se acabe. ¿Sí o no? ¿Pero qué te dice tu carne? ¿Mm? No está malo el bolso, no está malo los zapatos, no está malo el cine. El problema es cuando eso lo pones por encima del Señor. Cuando eso es prioridad en tu vida. Le rindes más honor cuando te dejas llevar por los deseos de todo eso. A nosotros nos gusta el buen vivir, el buen vestir, si Dios lo permite. Pero tenemos que tener contentamiento con lo que el Señor nos da. Y una cosa es el contentamiento de lo que Dios nos permite tener, y otra cosa es la ambición desmedida que el mundo quiere colocar. La gente hoy en día no se acepta como es. Ahora, debemos ser buen mayordomo del cuerpo, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra alimentación, sí. Pero el problema es que el mundo te ha puesto un estándar, una imagen que a veces es inalcanzable, y por eso la gente se frustra. Su autoestima está por debajo, porque nos han vendido la idea, y eso alimenta la carne, la vanidad. Entonces la gente empieza a quererse hacer cirugías para quitarse, para ponerse, para querer agradar su carne, porque su carne se agrada de lo que los demás piensen de él y no de lo que Cristo piensa de nosotros. Y sabe que Cristo ve nuestro corazón. El mundo te dice no, es la apariencia, pero Cristo nos hace libres de todo eso. Ahora, yo soy libre en Cristo, soy esclavo de Cristo, pero yo también entiendo que yo de ser buen mayordomo. Yo también entiendo hoy en la libertad de Cristo que yo debo honrarlo a él de la manera correcta, que debo ser ese esposo correcto, de que debo ser ese padre correcto, ese ciudadano correcto, y hacer las cosas bien, por supuesto, vivir bien, pero ahora todo con la intención correcta para la gloria de Dios. Oiga, qué bendición esa lluvia, ¿no? La necesitábamos. Gracias, Señor, porque se necesitaba esa agüita, las maticas. Llevamos varios días sin. Gloria a Dios. Y tercero, mis amados. Tercero, ya como no nos podemos ir, seguimos, ¿sí o no? Entonces, primero, retomemos, Dios nos dio vida porque estábamos muertos. Dios nos hace libres porque estábamos esclavos. Y ahora Dios nos libra de la ira. Imagínense, todo lo que hace el Señor, nos da vida, nos saca de la esclavitud, y encima de eso ya no vamos a pasar por la ira de Dios, que es justa igual, que es justa, la merecíamos, pero ahora nos va a librar de ella. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Mire, cuando nosotros logramos entender de dónde nos ha librado el Señor, lo único que nos puede a nosotros inundar cada día es el gozo y la paz de Dios. Ahora, la realidad es que la gente no anda por ahí en la calle temerosa de que se va a ir para el infierno. ¿Sí o no? ¿Usted cree que la gente anda por ahí temerosa que se va a ir para el infierno? Ni sabe que se va para el infierno. O no quiere creerlo. O parece que eso es un cuento, una mentira. Pero el hecho que crean lo que crean no quiere decir que van a ser librados. Pero yo no veo a la gente por ahí, ¿cierto? Ay, yo me voy para el infierno, yo me voy. No. Es más, lo cogen hasta de juego. Cuando hacen algo malo, ay, me puedo ir para el infierno, pero eso es más como un juego, ¿no? Que una realidad, porque si fuera así no lo harían y buscarían realmente del Señor. Ay, yo sé que esto es pecado, ¿no? Yo sé que mentir, pero entonces empiezan a adornar la mentira piadosa. Ay, yo sé que es, no, que perdone Dios, y se juega con esas cosas. Pero cuando nosotros logramos entender de qué nos ha librado el Señor, debe haber paz. ¿Y qué es la paz? Es el descanso. Es la confianza que tenemos de que ya hemos sido librados. Mucho más estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Por él. ¿Por quién? ¿Por quién? Por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Romanos 5, 9. Entonces, ¿cómo podemos concluir todo esto, mis amados? Que hay una obra perfecta, que hay una obra completa, perfecta y completa, una obra perfecta y completa que ha hecho Cristo. ¿Quién hizo la obra completa? ¿Quién hizo la obra perfecta? ¿Quién? Cristo. Él la hizo, no yo. Hablo de todo lo que nos dio vida, nos sacó de esclavitud y nos ha librado de la ira. ¿Quién hizo posible todo eso? Cristo. ¿Cuál es mi responsabilidad? O sea, ¿qué debo hacer yo? Creer, aceptar y ahora vivir. Y vivir quiere decir empezar. Y ese empezar quiere decir, no sé qué palabra utilizar, pero debo esforzarme. O sí, utilicemos la palabra, debo obligarme. Es que ese obligarme puede sonar, pero sí, ¿en qué sentido? A establecer unos hábitos correctos en mi vida. Mire, si usted va al médico y le dice, mire, usted tiene un muy posible paro cardíaco porque usted tiene obstruidas las venas, porque usted está consumiendo mucho chicharrón. Y usted dice, ay, pero es que, doctor, es que a mí me encanta el chicharrón. Y déjeme decirle algo, no voy a dejar de comer chicharrón, así me muera. Pues hay gente tan obstinada que está escuchando esto y prefiere seguir pecando. ¿Sí o no? Entonces yo debo también establecer, no para salvación, porque yo no debo establecer esto para salvación. Ahora siendo salvo, que es diferente. Ahora bajo que el Señor me ha dado vida, que me ha quitado de la esclavitud y me ha salvado de la ira. Yo me debo al Señor. Por eso Pablo habla de creciendo en la gracia de Dios, no para salvación. Las obras no son para salvación, pero las obras son la evidencia de mi salvación, que es diferente. Y mi responsabilidad me dice de que yo debo ser un hombre, una mujer esforzado. Yo debo ser disciplinado. Yo debo establecer barreras. Yo debo empezar a alejarme de aquellas cosas que no son correctas. Pero cuando digo yo, no quiere decir que va a ser en mis fuerzas. ¿Sabe quién me va a llevar a todo eso? El Espíritu Santo de Dios. Él me va a dar la fuerza, pero yo soy responsable de llevar a cabo todo eso. Por supuesto que sí. Entonces la obra completa es de Cristo. Él nos ha llevado de muerte a vida. Cristo nos resucitó espiritualmente. Nos sacó de la esclavitud a la libertad. La cruz nos libera del pecado. Y tercero, nos ha sacado de ira a gracia. La justificación nos coloca en paz con Dios. Todo, mis amados, todo esto es obra exclusiva de Dios. La salvación no es un mérito humano, es gracia soberana. Amén. Así es. Conclusión entonces. Podríamos decir la gracia triunfante.
la gracia triunfante. El hombre estaba muerto, esclavo y condenado, pero Dios en Cristo lo vivifica, lo libera y lo justifica. Eso hace el Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2, 6. Mis amados, entonces, ¿cuál sería el mensaje final? La cruz es el lugar donde la justicia y la misericordia se abrazan. Allí la ira fue satisfecha, la gracia fue derramada. El pecador que cree que pasa de muerte a vida, de esclavitud a libertad, no irá y no verá la ira de Dios, sino que recibirá la gracia del Señor. Oremos. Qué maravilloso todo esto, ¿no? Qué maravilloso, definitivamente. Es algo por lo cual nosotros debemos estar eternamente agradecidos y cada día disponernos realmente a glorificarle a Él en todo. Bueno, Señor amado, muchas gracias por este tiempo, por este momento, Señor, que tú nos permites estar aquí reunidos, al hacernos entender, Señor, cuál era la condición del hombre. Lo que aquí el apóstol Pablo le está recordando a la iglesia. Cuál era la condición en la que ellos vivían antes y que nunca se nos olvide. Cuál era esa condición de muerte, de esclavitud, bajo la ira. Pero ahora el Señor nos ha dado vida, nos ha sacado de la esclavitud, ha roto las cadenas, porque Él nos ha dado la verdadera libertad. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy, Señor, nos consideramos verdaderamente libres, que nos has librado de la ira, Señor, de la justa y santa ira que viene sobre aquellos que han cometido pecado, iniquidad, Señor, que han ofendido tu nombre. Ya no vamos a pasar por esa ira, Señor. Padre, pero eso no nos debe llevar a quedarnos allí, Señor, quietos, sino al contrario, esta gratitud y el saber quiénes somos ahora, Señor, aún nos compromete más a honrarte, a bendecirte, a servirte, a hacer todo, Señor, lo que nos corresponde a nosotros para vivir una vida que realmente te glorifique, una vida en santidad, una vida con propósito, una vida, Señor, que refleje cuán grande, hermoso y maravilloso eres tú, Señor. Perdónanos porque a veces callamos, perdónanos porque a veces nos quedamos quietos ante todo esto, Señor. Padre, pero hoy oramos y clamamos para que se levante un pueblo, Señor, que crea, que confíe, que camine en santidad, pero que también, Señor, nos preparemos y para que también, Señor, proclamemos esta verdad que salva, esta verdad, Señor, que vuelve a la vida, esta verdad, Señor, que saca de la esclavitud, esta verdad, Señor, que hace que recibamos tu gracia. Padre, muchas gracias por este tiempo, por este día, por tu presencia hermosa y maravillosa en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, quien suple conforme a tus riquezas en gloria cada necesidad aquí que hay en tu pueblo. Bendito eres, Señor, por siempre. Bendito eres, Rey, Señor, todopoderoso. Hoy, Señor, proclamamos que tú eres el único verdadero Señor. Hoy nos arrepentimos de corazón, Señor, porque entendemos que te hemos fallado, que te hemos ofendido. Y hoy ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en la obra redentora de Cristo Jesús, nuestro Señor, en la cruz, el cual murió allí, el cual derramó su sangre bendita, entregó su vida para perdonarnos y justificarnos. Gracias, Señor, porque hoy también, Señor, entendemos que tú hoy, Señor, operas en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo y nos guías, Señor, a través de tu palabra. Bendito eres, Señor. Hoy reconocemos que es absolutamente 100% mérito tuyo y que si hoy soy llamado hijo tuyo por adopción, es por tu infinita gracia y misericordia, por tu bondad, que te ha placido, Señor, llamarme y hacerme parte de tu reino y de tu gloria. Por eso, Señor, estaré enteramente y eternamente agradecido y que mi vida, Señor, hoy aquí en la tierra, mientras me des vida, sea para glorificarte, para servirte, para honrarte en todo lo que haga, piense, obre y viva, Señor. Que talentos, dones, aún recursos que tú me has dado, Señor amado, estén allí para ti, para tu reino y para tu gloria, Señor. Porque es lo que verdaderamente es válido hacia la eternidad. Todo lo demás es efímero, es vanidad, es pasajero, es humo, es rebel, Señor, es hebel. Y que eso realmente no sirve para nada. Padre, permíteme ser un hombre, una mujer realmente que viva para ti y para tu gloria.
Padre, yo también quiero darte gracias por la vida de mis hermanos, por esa gran disposición, por ese amor, porque han entendido todo esto. Por eso están aquí, Señor. Gracias por el amor, por el servicio. Gracias, Señor, porque por ese servicio en la oración, por ese servicio aquí en la obra, en todas las cosas que hay que hacer. Gracias por los que hacen un aporte correcto, Señor, como debe ser, para tu gloria, para el servicio, para el crecimiento y fortalecimiento de esta obra y para podernos extender mucho más, Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, y hemos orado en el precioso nombre de Cristo Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo, y todo para tu gloria. Amén. Bueno, familia, que tengan un resto de día, de fin de semana, con puente incluido también, ¿no? Estamos de puente en puente. Bueno, aprovechando bien el tiempo. Si el Señor así bien lo permite, recuerden, este miércoles próximo miércoles retomamos capacitación. Recuerden, miércoles 22 retomamos capacitación de fundamentos. Si usted no ha podido venir a las capacitaciones y quiere venir, venga. Igual venga a las capacitaciones, que siempre es importante aprender. Ya les estaremos anunciando acerca del Congreso en Cali, los que se inscribieron. Entonces ya les daremos cómo va a ser todo. Y seguimos con nuestros devocionales lunes, miércoles y viernes, donde estamos estudiando los atributos de Dios. Hay mucho por aprender, hay mucho por servir. ¿Cómo? Sí, yo mañana lo envío por texto. Recuerde que los lunes festivos los he mandado por texto. Un abrazo, muchas bendiciones para todos.